Ya está en progreso el March Madness, la competencia de básquetbol universitaria más importante de Estados Unidos y la plataforma donde estamos viendo a varios de los prospectos más esperados del draft 2024 para la NBA. Así que en este video te comentaré los jugadores que más debes seguir con atención en su camino al título de la NCAA. Te comentamos cómo juegan, sus atributos y debilidades y también una comparación a jugadores NBA para que vayan entendiendo cómo son esta nueva camada, esta generación que entra al draft. Y bueno, para comenzar ya nos encontramos con problemas porque se habrán dado cuenta, el March Madness comenzó ya hace un par de días, pero estuve con una fiebre horrible que no me permitió hacer este video. Pero ahora que sí puedo hablar un poco, y de hecho yo creo que me están escuchando un poco distinto, sí les puedo mostrar quiénes están. Y el problema entra es que los dos jugadores que más les quería comentar ya fueron eliminados en primera ronda, porque quería abrir este video con los dos bases de Kentucky, Rob Dillingham y Reed Shepard. Comenzando con Dillingham, él es uno de los bases más dinámicos de todo este draft, un jugador que siempre se anima a atacar la pintura, a buscar bandejas, es bueno con el mid-range y también tiene un muy buen tiro de triples. Es un anotador excelente desde las tres dimensiones de la cancha y también está desarrollando bastante su juego como habilitador, ya sea en la transición como en el juego frenado de media cancha. El problema con Dillingham es su tamaño, porque solo mide 6 pies con uno y pesa bastante poco, se lo ve relativamente flaco, así que se cuestiona mucho qué tanto va a penetrar a la pintura en un juego NBA que es mucho más físico que el universitario y por supuesto las dudas de qué tan buen contribuidor puede ser en defensa, porque por mientras más que intente, un jugador de su tamaño no puede hacer mucho midiendo tan poco y siendo tan delgado. A Dillingham se le proyecta como uno de los jugadores top 5 en este draft y yo veo en él muchas comparaciones con Kemba Walker. Y cuando hago estas comparaciones con otros jugadores NBA, no me refiero a que van a tener exactamente el mismo tipo de carrera. No estoy seguro si es que Dillingham va a ser 4 o 5 veces All-Star, si va a ser All-NBA, si va a recibir contratos Supermax. Pero cuando hago estas comparaciones me refiero un poco más al estilo del juego, más allá de su potencial, o su piso, o su techo, etcétera. Y es por eso que yo creo que pueden entender esta comparación con Kemba Walker, quien también era un increíble anotador de los mejores bases encestando en la década del 2010, pero también muy cuestionado en defensa. Y ahora hablemos de su compañero Reed Shepard, quien parece ser absolutamente lo contrario en todas las razones positivas, porque Reed Shepard parece que lo puede hacer todo. En defensa, él es un perro, es alguien que siempre se anima a defender al mejor jugador contrario, alguien que se lanza sobre los balones divididos, alguien inteligente que se puede poner en las líneas de pase, alguien que va a correr toda la cancha persiguiendo a un posible tirador sin el balón. Y al mismo tiempo, en ofensiva es de los mejores tiradores del país y también es muy bueno construyendo juego en la transición. Parece que lo puede hacer casi todo Rich Shepard. Es difícil encontrarle alguna debilidad porque con estos tipos de jugadores que suelen hacer todo bien, la mayor crítica es que quizás no hacen nada excelente, pero como comenté, él tira más de 50% desde triples y puedes ver la frecuencia en que tira y decir, bueno, quizás no tira mucho, pero aún así más de 50% es muy destacable. Quizás la otra crítica que se le puede hacer es que, al igual que Dillingham, quizás es un poco pequeño para su posición. Mide 6 pies con 3 para alguien que se le considerará un combo guard, alguien que probablemente juegue más en posición de escolta. Así que habrá que ver si es que su ímpetu y sus ganas de defender van a ser suficientes al calibre NBA. Se le proyecta, al igual que Dillingham, que puede ser un pick top 5 en este draft y yo veo muchas, pero muchas comparaciones, y no soy el único que la hace, en Derrick White de los Boston Celtics. Un jugador que hace absolutamente todo, un all-star entre jugadores de rol. Y ahora con el primer jugador que sigue en competencia, vamos a la Universidad de Colorado con Cody Williams, que si es que le suena el nombre o la cara, es porque es el hermano del jugador del Oklahoma City Thunder, Jalen Williams. Cody Williams proyecta a ser uno de los jugadores con mayor potencial de todo este draft. Puede ser un jugador que ataca al aro sin ninguna restricción, un jugador que puede manejar el balón como posición de point forward y que puede desarrollar las características defensivas para ser muy versátil y defender múltiples posiciones. El problema es que estoy diciendo muchos puede ser.
Ese es el gran tema con Cody Williams. Él se lo ve como un talento muy crudo, un prospecto como se le llama. Y sumado a que en Colorado ha tenido bastantes lesiones que no le han permitido mostrar su verdadero potencial físico, se suma a un prospecto que parece bastante inseguro, bastante riesgoso de tomar, que si resulta puede ser una maravilla, pero si es que no, te puedes quedar, no lo quiero decir, pero casi que un bust. Cody Williams actualmente se proyecta que esté entre el séptimo o el décimo pick del draft, y dependiendo de cómo lo haga en este torneo NCAA puede subir bastante o bajar bastante. Yo veo en Williams un jugador que, si es que cumple todas sus expectativas, puede ser lo que actualmente estamos viendo con Scottie Barnes de los Toronto Raptors, pero si es que no logra cumplirlo y solo se queda como un ¿qué pasaría si? Puede ser perfectamente una selección como la de los Chicago Bulls con Patrick Williams, que eligieron a alguien solamente por potencial y por aptitudes físicas, pero el talento no realmente estaba ahí. Y en Colorado también fíjense en sus compañeros Tristan da Silva, el ala pivot, y KJ Simmons, el base. Dos jugadores que actualmente proyectan para la segunda ronda, pero si es que Colorado logra avanzar bastante en el torneo, pueden perfectamente subir a la primera ronda o quizás al top 20. Siguiente escuela, vamos a la Universidad de Baylor, que tiene a Jacoby Walter, un jugador que juega en el ala y, similar a Rod Dillingham, es uno de los mejores anotadores en este draft. Alguien que también se puede desempeñar bastante bien en ofensiva en las tres dimensiones de la cancha, y algo que también lo caracteriza mucho es su espíritu competitivo. Siendo tan joven ya se lo ve como uno de los líderes en el camarín de su universidad, alguien que también va a pelear por muchos balones, que se va a emocionar, va a levantar a sus compañeros, intangibles muy valorables si es que quieres tomar a este tipo como uno de los pilares de tu franquicia. Y además usa esta competitividad para ser un buen defensor uno contra uno. También muy valorable, un jugador que puede anotar tanto y puede aportar en defensa siendo tan novato. Y nuevamente, comparado con Dillingham, una de sus grandes debilidades es su enmarque, es sus capacidades físicas, porque no es un jugador que simplemente se va a quitar a todos en atacando a la pintura con su poder físico. No es para nada eso, es un jugador también relativamente flaco que se va a valer más de su habilidad, de su destreza, de maniobrar alrededor de sus defensores, de lanzar por encima de ellos, de crearse su propio tiro de esa manera. Y los mismos problemas aparecen en defensa, de qué tanto puede servir la energía, la emotividad en defensa si es que no tienes el físico para respaldarlo. Jacoby Walter también entra en ese rango del 7 y el 10, y para mí fue difícil encontrar una comparación a un jugador NBA que se me haya ocurrido a mí, así que se lo voy a robar a Kevin O'Connor de The Ringer, que él se parece mucho a Chris Middleton de los Milwaukee Bucks, pero con un poco más de energía en su juego. Me parece que eso es una comparación perfecta. Y en el puesto de pivot jugando con Jacoby se encuentra Yves Missi, alguien que va a entrar a la liga como uno de los tradicionales rim runners, un pivot grande, alto, de mucho alcance, que consigue muchos rebotes, físico, que bloquea tiros, que defiende la pintura, una amenaza para agarrar alley-oops, un arquetipo de pivot que se está volviendo cada vez más común en la NBA. Me imagino va a ser un jugador muy servicial desde que entre a la liga. A Missy se le proyecta que esté dentro del top 20 o entre el 21 al 25, y yo veo en él muchas cualidades que tiene ahora Mitchell Robinson en los New York Knicks. Nuevamente, un jugador de 7 pies, firme, alto, reboteador, pero que en ofensiva no te va a aportar con triples, ni con midrange, ni con construir juego. Simplemente está colocado ahí para recibir alley-oops, bloquear tiros, hacer su trabajo. Y de Baylor pasamos a UConn, la Universidad de Connecticut, los actuales campeones y favoritos a repetir su título. Y ellos tienen un par de prospectos que pueden entrar a la primera ronda. Y comencemos con su pívot titular, Donovan Clingan. Alguien que simplemente se le tiene que considerar como una bestia. Un jugador de más de 7 pies, de mucho peso y que tiene una increíble presencia en la pintura en ambos lados de la cancha. Un jugador que pone durísimas pantallas, que recibe alley-oops, que puede tomar el balón y postearse, que va a ser una presencia también en la pintura defendiendo, bloqueando tiros. Uno de los jugadores más amenazantes en el básquetbol universitario, y que se le ve un juego bastante traducible a la NBA porque ya se lo ha visto como un jugador
muy servicial, muy rendidor, como el jugador grande en situaciones de pick and rolls, y eso se va a encontrar muchísimos en la NBA. Klingan se proyecta a ser un jugador elegido en el top 15, quizás llegar al puesto 10, nuevamente dependiendo de qué también le vaya a Yukon en este campeonato, y es muy difícil encontrar una comparación para alguien como él, porque los jugadores que miden más de 7 pies son gente como Gobert, como Porzingis, como Wembanyama, que no tienen las cualidades físicas rústicas que tiene este jugador Klingan. Así que tengo que hacer un poco de experimentación. Tengo que decir que Klingan lo asemejo un poco a un super Clint Capela, a un super Isaiah Hartenstein y hasta me animo a decir un super Tyson Chandler, un jugador que anteriormente ganó el jugador defensivo del año por su presencia física. Ahora, tomamos a esos tres jugadores y les agregamos un par de pulgadas y tenemos a Donovan Klingan. Y mencioné que se lo ve bastante bien en acciones de pick and roll porque está jugando con él otro de los prospectos de Yukon que pueden entrar a la NBA y ese jugador es Stephon Castle. Alguien que tiene un poco de similitudes con lo que hablaba con Rich Shepard, que es uno de los prospectos que parece que hace de todo. Un base que no suele perder mucho el balón, que puede organizar el juego, da buenos pases, es sereno, tiene un decente tiro, puede defender, entra en este arquetipo de bases que pueden hacer un poco de todo, pero la verdad es que en Stephon Castle no se encuentra una cualidad como la que tenía Rich Shepard de ser un increíble tripleador. Así que Castle cae en esa categoría de ser un prospecto de bueno para todo, pero excelente en nada. Claro, muchas de estas cosas pueden cambiar de acá al draft y en el futuro de su carrera, pero eso es lo que proyecta ahora como prospecto. Lo más probable es que Stephon Castle sea un pick de lotería y yo veo mucho en él lo que se veía en Anthony Black en el proceso de draft pasado. Un jugador muy similar. Y también en Yukon, que esperamos jueguen bastantes partidos en este March Madness, pónganle un ojo a Alex Caravan, porque puede ser un jugador que salte desde el fondo de la segunda ronda a los picks 30-35 o quizás hasta la primera ronda. Ahora hablemos de el villano de Duke de este draft, Kyle Filipowski. Filipowski es otro pivot que mide más de 7 pies, que tiene cualidades un poco distintas a Donovan Klingan. A Filipowski se le considera un jugador mucho más de habilidad que de físico, alguien muy bueno para construir el juego con el balón en sus manos, alguien que tiene la capacidad de tirar desde triple, alguien que lanza buenos pases, que a veces se anima a meterse a la pintura e intentar bandejas, un jugador muy versátil en ofensiva que lo puede ayudar a nivel NBA a jugar tanto de pivot como de ala pivot. Y en defensa tampoco es tan malo, pero yo diría que no se proyecta a ser un gran bloqueador de tiros o un gran defensor de la pintura, y yo creo que ahí está una de sus más grandes debilidades, de qué tanto puede proyectar su techo de quizás ser un All-Star si es que no tiene las capacidades físicas o el talento para defender tanto. Eso sí, todavía puede progresar bastante porque se le ve bastante movilidad de los pies, lo que se puede traducir en ser bastante switchable a bases o aleros, tratando de defender un poco el perímetro. Filipowski también se proyecta que entre en ese rango bajo de la lotería entre el 10 y el 14, y yo veo en él, me costó encontrar una comparación un poco razonable, va a sonar un poco loco lo que voy a decir, pero yo veo en él un poco de Kristaps Porzingis y también algo de Chris Bosh en el Miami Heat. Y escúchame un poco, porque de nuevo, no estoy diciendo que Filipowski va a ser un All-Star múltiples veces o un Salón de la Fama como lo fue Bosh, pero tiene ese par de cualidades de ser un pivot grande, pero también versátil en ofensiva, que puede construir juego, algo que hacía mucho Chris Bosh en su época del Big Three con el Miami Heat y después de que se fueran LeBron y Wade. Una vez más, no sé si va a ser tan bueno, no lo creo. Filipowski tiene de compañero en Duke a Jared McCain, que se le considera uno de los mejores tiradores del draft, alguien que se mueve bastante sin el balón para hacer un base, alguien que puede encontrar su nicho en la liga como un jugador que sale desde el banco por unos cuantos minutos, que corre por toda la cancha en ofensiva, buscando pantallas, tratando de escurrirse, sacándose a su defensor y encontrar un triple en la esquina. Definitivamente va a encontrar varias acciones así, al menos al principio, en su carrera NBA. Muchas comparaciones se hacen con Seth Curry y me parecen que son muy acertadas. De Duke vamos a Tennessee con uno de los jugadores más eléctricos de todo el básquetbol universitario, Dalton Knecht, que creo que se pronuncia así. Y bueno, es que Knecht es
lo que se llama un bucket, alguien que realmente puede conseguir una canasta cuando se lo pides más, alguien que estando en su año de senior, en su último año de universidad con Tennessee, es el encargado de cerrar partidos, es el encargado de cuando las cosas se ralentizan más, tratar de buscar una canasta cuando nadie más puede. Tiene ese instinto anotador que muy pocos jugadores en este draft pueden tener. Ataca la pintura, busca bandejas, la puede volcar, es muy bueno para el midrange, tiene buen tiro de triple, tiene casi todo el arsenal ofensivo tirador que le puedes pedir a un jugador. El problema con Dalton Knecht es que se lo busca mucho en defensa. Es usualmente uno de los peores defensores en la cancha, así que por mucho que te aporta en ataque, quizás en defensa regala mucho más de lo que él anota. Aún así, con su capacidad anotadora, yo veo que puede tener un muy buen espacio en la liga como una chispa saliendo desde el banquillo de un equipo. Knecht puede ser perfectamente un pick de lotería y yo veo en él mucho de lo que veía en Caris LeVert en su mejor momento, en sus años en Brooklyn en que promediaba 20 puntos por partido y que en cualquier noche te pueden encestar 40. Y que actualmente Caris LeVert se encuentra como candidato a uno de los mejores sexto hombres del año. Ese rol sería perfecto para Knecht. Y si hablamos de jugadores impactantes en la NCAA, hay que hablar de uno de los prospectos más polarizantes de los últimos años, Zach Edey de Purdue. Porque por un lado, se sabe que Edey es, yo diría casi sin ninguna discusión, el jugador más dominante de toda la liga universitaria. Un jugador que mide 7 pies con 3, creo que pesa 300 libras, es realmente un tanque, un edificio que nadie lo puede mover, que hace absolutamente lo que quiera abajo del aro, anota con voluntad, te toma 20 rebotes por partido, es simplemente imparable. Y uno puede escuchar esto y se pone a pensar, bueno, ¿por qué este tipo no es el primer proyectado a ser el número uno del draft? Bueno, es porque jugadores como Edey suele ser muy difícil que este juego dominante se traduzca a real talento en la NBA, porque el juego es mucho más distinto, se le piden cosas muy distintas a un pivot en el college que en la liga de verdad, así que muchos prospectos como Edey son vistos en menos porque ¿qué tanto puede hacer en la NBA realmente? ¿Podrá sacarse de encima a los pivots que miden 6,8 de las universidades D2 que se enfrenta usualmente Purdue? Va a hacer lo mismo cuando tenga enfrente a Joel Embiid, a Jokic, a Sabonis, a Bam Adebayo, a Gobert. Y también la pregunta es, ¿un equipo NBA le va a querer dar tantas posiciones en ofensiva a un jugador como él? Y más allá de toda esta discusión, también tiene sus propias debilidades actualmente, porque siendo un jugador tan masivo, es difícil que termine siendo un buen defensor en el perímetro. Puede ser bastante fácil sacarlo de la pintura, sacarlo de su zona de confort y pasar por alrededor de él. Aún así se proyecta que Zach Edey termine entre los puestos, digamos, 14 y 20, aún así debería ser un pick de primera ronda. Y yo creo que esta es la comparación más difícil de hacer porque realmente no hay ningún jugador en la liga actualmente que se parezca un poco a Zach Edey solamente por los portentos físicos. Así que si estamos hablando en términos de dominancia, si es que todo le resulta perfectamente a Edey, si es que su juego lo puede traducir a la NBA, puede ser alguien con la dominancia que solía tener de Marcus Cousins o lo que se nos prometía que podía ser de Andre Ayton, o puede terminar siendo un jugador como Timofey Mozgov que va a terminar siendo un eterno pivot suplente que va a saltar de equipo a equipo en la liga. Porque no creo que sea alguien que simplemente entre, esté un par de años en la liga, tenga un par de oportunidades y salga. Porque simplemente por el talento que tiene con la masividad de su tamaño, siento que algún espacio va a encontrar en la NBA. La Universidad de Kansas entró a este March Madness con un problema muy grande porque su figura, Kevin McCullough, que se proyectaba a ser un pick de primera ronda en este draft, finalmente no puede jugar este torneo por una lesión. Kevin McCullough, que por cierto es un jugador muy versátil, uno de los que yo llamo jugadores totalmente ganadores, porque es alguien que se sacrifica para hacer un poco de todo. Defender, poner su cuerpo en la línea, es buen tirador de triples, no toma muchas posesiones él con el balón para que él sea efectivo. He visto comparaciones con Nicolas Batum, con Bruce Brown, con Christian Brown y perfectamente me lo compro. También hablemos del otro jugador que tiene Kansas que se proyecta a ser un pick de primera ronda en Johnny Furphy.
quien es uno de los mejores tripleadores de este draft desde la posición ala a la pivot. Es un jugador que se mueve bastante bien sin el balón, que encuentra sus espacios y que cuando lo recibe no lo puedes dejar solo, es muy bueno en catch and shoot, proyecta ser un jugador muy útil con muchos años en la liga. Y que también, si bien actualmente no es un increíble defensor, tiene las potestades físicas para ser alguien muy intercambiable en defensa. Yo lo comparo con alguien como Trey Murphy III en los New Orleans Pelicans. La Universidad de Marquette tiene a un par de jugadores bastante interesantes y el primero de ellos es Tyler Kolek, el base que se le considera quizás como el mejor facilitador de juego que va a salir de toda esta NCAA. Un jugador muy inteligente que no suele perder mucho el balón, que lo cuida bastante, que puede organizar una ofensiva, que puede lanzar pases excelentes tanto en transición como en media cancha. Y ese tipo de prospectos siempre suelen ser muy interesantes porque pueden resultar con alguien como Tyrese Halliburton o pueden resultar alguien como... ¿Cómo se llama? Tyler Terry. ¿Recuerdan a Tyler Terry que también se decía lo mismo de él? El jugador más inteligente, el que sabe todo, el que ve todo, pero al final necesitas otras condiciones para desempeñarte en la cancha. Y siendo honestos, Tyler Kolek también las tiene, porque es un decente tirador, no es un mal anotador, puede lanzar de tiros libres y en defensa pone bastante empeño. Su gran problema es, nuevamente con varios bases de este draft, su tamaño. ¿Qué tanto va a poder defender con su relativa baja estatura? Kolek se proyecta que sea apenas un pick de primera ronda, pero yo creo que si es que tiene un buen March Madness y sumado a training camps, entrevistas personales, yo creo que va a subir bastante en los rankings. Yo veo en él alguien como está jugando actualmente Mike Conley. Y ahora hablemos de su compañero Oso Ighodaro, que suena mucho como Andrei Iguodala. Una ala pivot que parece bastante tradicional porque es alguien fornido, alguien que defiende, alguien que busca rebotes, alguien que hace box out, pero también tiene un par de elementos modernos porque se le desempeña como bastante buen creador desde esa posición en el poste alto. Yo veo mucho en Ighodaro a alguien como Paul Millsap solía hacerlo en Atlanta y en Denver. Y Godaro actualmente se proyecta como una selección de segunda ronda, quizás en el puesto 35, 38, pero nuevamente, con un buen torneo de Marquette puede subir perfectamente a quizás el top 25. Y por último quiero hablar de alguien que ya fue eliminado hace ya un par de días, que es Ryan Dunn de la Universidad de Virginia. Ryan Dunn se proyecta como el mejor defensor perimetral de todo este draft. Alguien que si bien casi no tiene ningún tipo de juego ofensivo, sí puede ser una peste en defensa, que se siente en la silla, que tiene bastante extensión de brazos, alguien muy atlético que puede tapar balones a jugadores más alto que él. Yo veo mucho Matisse Thybulle en él, pero hay varios expertos que dicen que puede llegar a ser Herb Jones si es que desarrolla un tiro de triple, lo cual sería increíble para su valor en la NBA. Y bueno, con eso concluyo el repaso de jugadores que debes conocer en este March Madness. Ojalá en el momento que estés subiendo el video o que lo estés viendo, estos jugadores ya no estén todos eliminados y este video no sirva para nada. Pero como decía, quería sacar este video lo más pronto posible que mi fiebre me lo permitía. Así que si es que les gustó, si es que llegaron acá hasta el final para escucharme hablar de jugadores de segunda ronda, algo les tuvo que haber gustado. Dejen me gusta y suscríbanse al canal para que siga llegando más contenido del draft de la NBA. Muchas gracias por su visita. Esto ha sido Balón al Aire.